La química como ciencia no era como la conocemos hoy en día. La evolución de la química tiene sus orígenes a principios de la Edad Media, en Alejandría, donde las tradiciones griegas, egipcias y orientales se unieron, o más bien hubo una mezcla entre esas culturas. Unieron sus conocimientos para darle vida a la primigenia de la química, que es la alquimia. Esta misma era una actividad empírica, o sea que funcionaba a partir de ensayo y error. La alquimia no se consideraba una ciencia, sin embargo, durante esas épocas se perfeccionaron muchas metodologías, las cuales ayudaron a formar lo que hoy en día se conoce como química. Gracias a la alquimia, se aislaron las primeras sustancias, se obtuvieron las primeras aleaciones metálicas, se dieron los primeros pasos a la medicina farmacéutica. Los alquimistas medievales preparaban ácidos y desarrollaban técnicas para autentificar el oro, pues estos mismos buscaban un proceso o un algo para poder transformar cualquier elemento en oro y conseguir la vida eterna. Actualmente esto parece raro, sin embargo en la Edad Media esto tenía mucho sentido. La química también era conocida como magia. Según los alquimistas de la Edad Media, una sustancia puede transformarse en otra, simplemente añadiendo o sustrayendo elementos. Otra cosa curiosa que se creía en la Edad Media es acerca sobre el mercurio, pues se creía que este elemento le concedía las propiedades metálicas a los elementos, y también creían que todos los metales estaban formados por diferentes combinaciones de mercurio y azufre. Dato curioso, la plata en la tabla periódica se le pone Hg ya que los romanos lo llamaban hidragirum, que significa plata líquida. Con esa misma lógica, los alquimistas dijeron que agregando una combinación exacta de mercurio y azufre, el plomo se podría convertir en oro. Pero otro de los grandes objetivos de los alquimistas era obtener la piedra filosofal, pues pensaban que esta misma piedra podía transformar otros metales en oro. Gracias a estas ideas, la obtención y tratamiento de metales tuvo mucho auge durante este periodo, pues resultó en la fabricación de nuevas herramientas y armas resistentes, por la razón de tener un mejor armamento y derrotar fácilmente al enemigo. Ya ven que en esas épocas no eran tan frecuentes las guerras. Otro enorme factor para que la alquimia fuera más reconocida fue la imprenta, pues permitió su difusión. Pero a pesar de ese aspecto y sus demás avances metodológicos, la alquimia no se considera ciencia. ¿Por qué? Pues porque creaba explicaciones abstractas para los fenómenos. Lo hizo un mago, en pocas palabras. Tampoco era cuantitativa, por falta de herramientas para estos procesos. Pero alguien surgió de las cenizas como el ave fénix. Fue Teofasto, Paracelso. Estos nombres de veras. Si apenas sé decir el Hello, how are you? Como today, ya me ponen a leer nombres que parecen acertijos. Él era iatroquímico, es decir, un alquimista médico y curandero del siglo XVI. Es importante por impulsar el uso de sustancias específicas para la cura de enfermedades, promoviendo el desarrollo de técnicas para extraer dichas sustancias de plantas y animales. Conforme el tiempo transcurría y más avances tenía la alquimia, esta empezó a digivolucionar a otra actividad más racional, donde las explicaciones abstractas y lo concreto fueron valoradas para dar explicaciones del mundo, lo cual dio lugar al nacimiento de la química. En lo que digivolucionaba la alquimia en química, apareció una teoría bastante curiosa e interesante, la cual es la teoría del flogisto. ¿O flogisto? ¿Flogisto? Bueno, flogisto, creo. Un iatroquímico alemán, Georg Ernst Stahl, pensaba que la física y química solo podían estudiar la corrupción. Se refería a la descomposición de un cuerpo vivo tras la muerte. Propuso una serie de fundamentos llamados afinidad y principio de mixtión. La que más resalta en sus fundamentos es la mixtión. Esta es la mera unión mecánica. En pocas palabras, es una mezcla. La mixtión es una propiedad que solo puede estudiar cuando hay un cambio de las propiedades. Stahl reconoce dos principios de combinación para todos los mixtos, o sea, un compuesto. Estos dos tipos de combinaciones son el agua y la tierra. De la tierra identifica tres tipos. Tierra vitrificable, o sea, los minerales. Tierra flogística o flogistos, ligera e inflamable. Tierra mercurial o metálica, que le da a los metales su maleabilidad y brillo.
Otro dato curioso es que gracias a los alquimistas que buscaban la piedra filosofal y el elixir de la vida, Stahl desarrolló la teoría del flogisto, esto para dar explicaciones de las combustiones y reacciones de los metales. Su propuesta fue inspirada o influenciada por la teoría de la afinidad química, que esta actualmente significa cómo las propiedades electrónicas de los elementos químicos diferentes son capaces de formar compuestos químicos, o también cómo un átomo o compuesto puede combinarse por medio de una reacción química con átomos o compuestos diferentes. Pero en sus tiempos, esto de la afinidad era que algo similar tiene una unión mixtiva con algo similar. O sea, solo lo similar se combinaba con lo similar. Stahl mostró dudas referentes a la tierra mercurial. Él consideraba que los metales al corroerse se comportaban como la madera y el carbón al ser quemados. Con esta lógica, los metales ardían y la corrosión les hacía perder su flogisto. ¿Pero qué es un flogisto? El flogisto es la sustancia que arde en un objeto combustible, provocando que sus residuos sean incapaces de volver a arder porque el flogisto se ha acabado. Un ejemplo sería las cenizas. Ya no tienen flogisto y por ende ya no pueden volver a arder. Sin embargo, el metal podía regresar a su estado primitivo por la reabsorción del flogisto que procedía del carbono vegetal. Stahl creía que toda materia inflamable contenía flogisto y este se desprendía y perdía en la atmósfera. Una aportación importante de Stahl fue su explicación para la combustión y la recuperación del azufre, cuya transformación cíclica confirmó su creencia que el azufre era un mixto que contenía flogisto. Stahl consideraba que estas transferencias de flogisto se llevaban a cabo en los metales, azufres y ácidos, pero no se podía hacer en sustancias orgánicas. Su trabajo ayudó a marcar la diferencia entre la química orgánica y la inorgánica. La teoría del flogisto de Stahl explicaba fenómenos de combustión y decía que este proceso llegaba a su fin debido a que el aire solo podía observar cantidades limitadas de flogisto. Si esto sucedía, Stahl consideraba que tenía aire flogisticado. Según él, el flogisto no podía permanecer en la atmósfera, pues de lo contrario los procesos de respiración y combustión no serían posibles. Además, lo más interesante que propuso fue que el flogisto era absorbido por las plantas y por el carbono vegetal, de tal manera que era posible establecer en la naturaleza un ciclo flogista. A finales del siglo XVIII, esta teoría digievolucionó a la teoría de la fotosíntesis. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, suscribirte y pues como quiero llegar a los 10 minutos, pondré una mona china hasta los 10 minutos y hasta la próxima.